Bien. Muy buenas noches. A nombre del Consejo Directivo de la Academia, les damos la más cordial bienvenida a nuestra sesión académica del mes de septiembre del 2020. Estamos a 6 meses de que iniciamos el confinamiento por la pandemia de COVID-19. Ya ha pasado la primavera, ya ha pasado el verano y el día de hoy entra el otoño y aún no sabemos cuánto tiempo va a durar más. Vislumbramos un panorama muy incierto y estamos ante una situación inédita que nos ha llevado a todos a modificar nuestras vidas y actividades cotidianas, ya que en el mundo hasta el día de hoy se reportan más de 31 millones de personas infectadas y casi 1 millón de fallecimientos. México ocupa uno de los primeros lugares en personas infectadas, con más de 700,000 pacientes y cerca de los 74,000 fallecimientos. Ante esta situación, todos hemos experimentado de una o de otra manera miedo, incertidumbre, desconcierto, angustia, falta de credibilidad, desafíos y crisis, y lo más grave, un decaimiento mental. Para la sesión del día de hoy, agradecemos que haya aceptado y participe en nuestra sesión al maestro y doctor en filosofía Giovanni Algarra Garzón, quien nos hablará sobre crisis y disonancia moral en los tiempos de la pandemia del siglo XXI. Cedemos la palabra a la maestra en bioética y académica compañera nuestra, María Aurora Trápaga Soto, quien hará la presentación de nuestro invitado. Muchas gracias, doctor Vigueras. Buenas noches a todos. Es un gusto para mí presentar al doctor Giovanni Miguel Algarra Garzón. Él es licenciado en Filosofía por la Universidad del Rosario, Bogotá, Colombia, maestro en Filosofía de la Ciencia, UNAM, México, máster en Filosofía, Ciencia y Valores en la Universidad del País Vasco, San Sebastián, España, doctorado en Filosofía de la Ciencia por la UNAM, miembro del Grupo de Investigación en Bioartefactos y Transhumanismo de la Facultad de Filosofía en la UNAM, miembro de la Comisión de Bioética del Estado de México, fundador y director general de la Asociación Civil Agencia Ciudadana, profesor de la Escuela Militar de Enfermería del Instituto de Capacitación Penitenciaria del Área de Cumplimiento Normativo de Telmex, Programa Universitario de Estudios de Género de la UNAM y conferencista en España, Brasil, Colombia y Argentina. Pues, doctor, sin más, le cedo la palabra. Un gusto para nosotros que esté aquí compartiendo sus conocimientos y pues nuevamente pues ponemos los micrófonos en sus labios. Muchas gracias, buenas noches. Agradezco la invitación a participar. Muchas gracias, doctor Vigueras. Es siempre un gusto encontrarlo. Ya llevamos varios años encontrándonos en distintos eventos y dialogando sobre un sinfín de temas. Le agradezco el espacio. Agradezco a los participantes que se encuentran aquí en esta noche. Curiosamente, normalmente tengo este tipo de eventos en la mañana, muy temprano, pero ahora es como sosegadamente en la noche. Como diría Hegel, levantamos el vuelo como los búhos en la noche, los filósofos. Entonces, pues es un momento en el que se pueden ver las cosas desde un punto privilegiado, panorámico, y teniendo en cuenta el fenómeno que ahora se me ha invitado a hablar, yo solamente quisiera destacar que la complejidad de todo este tipo de fenómenos al estilo las pandemias tiene muchas aristas, ¿no? Hay una enorme cantidad de problemas asociados con el tema de la pandemia y en especial esta pandemia tan singular como es la que estamos viviendo.
De todo ese universo de asuntos de interés, me enfocaré solamente en un aspecto que se está viviendo en diferentes partes del mundo. He estado conectado con personas en España que lo están viviendo así, en Colombia que lo están viviendo así, en Costa Rica que lo están viviendo así, en Brasil y en Argentina que lo están viviendo así, pero digamos los datos más fuertes, más numerosos los tengo de México, y es específicamente la manera en que el personal de salud está viviendo este fenómeno pandémico, ¿no? Cómo se está viviendo aquí en México en específico, aunque tiene el modo en que se está dando en otras partes se asemeja, y es cómo todo este fenómeno tiene consecuencias que podríamos traducir a ciertos conceptos que se usan en filosofía, pero la idea no es ser abstrusos, sino plantear algo que les resulte a todos, o una reflexión donde todos podamos participar sin necesidad de especialización. En ese sentido, yo voy a hablar de la angustia moral, la crisis y disonancia moral en los tiempos de la pandemia del siglo XXI, de esta pandemia. Comenzaré con el concepto de sindemia. Luego hablaré de algunos aspectos específicos de la crisis, el concepto de desafío, cómo se puede introducir acá y qué papel tendría. Por otro lado, qué aspectos en nuestra mente, en especial los aspectos cognitivos, entran en juego en este episodio. Y finalmente, los aspectos morales. Estoy enfocado en el personal de salud, ¿no? Los que están en el frente de batalla, a la vanguardia, ¿no? Entonces, hay muchas personas que están viviendo esto. En otras charlas he hablado de otro tipo de personas. Hace poco hablé de cómo lo viven las personas adultas mayores, ¿no? Ya di una charla sobre el tema geriátrico, ya di una charla sobre otras poblaciones, pero en este caso me interesan los que están a la vanguardia, ¿no? Del problema, ¿no? A vanguardia, frente a la batalla. Entonces, sin más, voy a hablar de este concepto extraño que es el de sindemia. Lo voy a introducir con el fin de que podamos tener una visión del problema que incluya los aspectos sociales. Aquí la sindemia nosotros la podemos entender como potencialidades que cambian los efectos de una crisis epidémica o pandémica, ¿no? Es decir, la sindemia hace énfasis en todo lo que potencia, ¿no? O recrudece un fenómeno epidémico o pandémico. Los aspectos sindémicos no son homogéneos ni uniformes en todo el mundo, podemos destacar aspectos sindémicos en cada uno de los espacios donde es relevante hacerlo. Aquí es importante que, a pesar de que el análisis sindémico toma en cuenta las comorbilidades, hay que destacar que una comorbilidad no necesariamente está asociada con aspectos sindémicos, ¿no? Uno podría decir que una persona tiene dos padecimientos y que los dos padecimientos pueden estar simultáneamente sin afectarlo, sin, digamos, afectarlo en el sentido de que los dos creen una nueva condición, sino que los dos están teniendo afectaciones en distintos espacios, pero los dos no crean una sinergia. En cambio, en el concepto sindemia, sí encontramos que lo que decimos que es sindémico debe estar de tal manera entrecruzado que nos crea una nueva situación de potencialidad epidémica, ¿no? No es meramente un asunto nosológico, sino tiene aspectos también culturales, y se introduce acá el asunto de cómo entendemos la salud y la enfermedad, las distintas poblaciones y grupos y los individuos. Esa forma en que los individuos entienden la salud y la enfermedad lleva a que haya choques sobre la percepción de la pandemia. Uno puede hacer en este sentido estudios sobre percepción, cómo percibimos la pandemia.
Acá voy a decir algo que voy a desarrollar más adelante, pero es para que puedan ver por dónde va esto. Cuando, por ejemplo, una enfermera me contó lo siguiente, ¿no? Yo tengo muchas alumnas de enfermería, de medicina, de trabajo social en salud, y me cuentan este tipo de cosas. Una me contó cómo una persona sentía que lo que estaba pasando en el hospital era falso acerca del COVID, que no era cierto. Un día terminó llegando al hospital porque se sentía mal y aún así creía que el hospital lo que iba a hacer era dañarlo más, es decir, cometer una iatrogenia. Pero finalmente este individuo se sentía tan afectado y creía que era el sistema de salud quien lo estaba afectando, que en un rapto de ira terminó escupiendo al médico que lo estaba tratando, y este médico luego resultó teniendo COVID, ¿no? Y luego, el paciente salió bien del hospital y el médico murió. Esto llevó a que hubiese una reacción por parte de las enfermeras y de los médicos que estaban ahí, y algunos me decían, entre nos, ¿no? Hablándome, como dicen acá, en corto, ¿no? Evitando que esto fuera una manifestación pública, me decían, ese tipo de conductas que no son las únicas. Una de las enfermeras tenía rasguños por parte de otros pacientes. Todas estas cosas hacían que como se chocaban percepciones de la enfermedad distintas y reacciones ante la enfermedad distintas, el personal de salud tenía que resentir todas esas percepciones. Y lo que ocurría es que terminaban afectados psicológicamente por ello, pero afectados de una manera que quiero desglosar en esta charla. Y por tanto, estas personas terminaban teniendo una actitud reactiva, el personal de salud. Incluso habían personas que me decían, es que empiezo a odiar a este tipo de pacientes, ¿no? ¿Cómo le escupieron a esta persona? ¿Cómo terminan rasguñándome? ¿Cómo terminan gritándome injurias cuando voy pasando? Porque terminan haciendo todo esto con nosotros si nosotros lo que estamos es prestando un servicio de salud. Así que acá vamos a prestar atención a esos asuntos que hacen que el sistema de salud, que los miembros del sistema de salud que están a la vanguardia de esta crisis, se tengan reacciones cognitivas y morales ante este tipo de choques de percepción de la enfermedad. Así que los aspectos culturales, la forma en que la gente aprendió a entender la relación salud-enfermedad y los límites de uno y otro, ustedes tendrán en cuenta que personas muy jóvenes y saludables tienen la idea de que la enfermedad está muy lejos, ¿no? Que no está ahí. Algunos le llaman síndrome de Apolo, ¿no? Sentirse inmortales, y hacen deportes extremos y pueden emborracharse muchísimo porque no tienen la percepción de la enfermedad muy cerca. Pero cuando se enfrentan a un accidente, cambia la relación salud-enfermedad y empiezan a tomar medidas de otro estilo. Entonces, la relación entre salud y enfermedad es también cultural, pero también se ve en franjas de edades, y también se ve en grupos específicos. Algunos han hecho estudios sobre esas percepciones de hombres y mujeres también. Entonces, esto también tiene un aspecto sindémico interesante. Y por otro lado, la estructura del sistema de salud, que en este caso yo quiero distinguir entre un aspecto que proviene de la estructura que ya se ha ido estabilizando a lo largo de los años en México, pero que ante el personal de salud tiene que vivir los desafíos de una estructura que no estaba preparada para este tipo de crisis, ¿no? ¿Y qué significa que el personal de salud tenga que subsanar o tratar de subsanar elementos que ellos mismos no crearon del sistema de salud, ¿no? Y que en muchos casos están asociados con malas praxis de corrupción o de administración, inversión, ¿no? Cómo se pagan o se contratan medicamentos, instrumental, todos estos procesos luego los tienen que pagar el precio lo tiene que pagar el mismo prestador de servicio de salud, ¿no? Y enfrentarse a personas que necesitan algo,
pero no pueden ofrecérselo porque no está. Y ellos, el personal de salud, sabe qué es lo que necesitan, pero no lo tienen a la mano. Todos estos elementos son los que voy a traer a cuento. Entre los elementos de estructura del sistema de salud está el asunto de las iatrogenias masivas, ¿no? Es decir, un fenómeno que se empezó a desarrollar precisamente porque la iatrogenia la entendemos como el papel que tiene el mismo sistema de salud o el prestador de servicios de salud, de tal manera que ante un caso donde se encuentra un padecimiento determinado, su participación hace que la persona tenga una escalada en la situación en la que se encuentra, ¿no? De salud, empeorando, no a razón del desarrollo natural del padecimiento que traía. Entonces, a este tema de las iatrogenias aparece un asunto que me parece importante en términos éticos, y es que en muchos casos este tipo de análisis de iatrogenia son como de corte kantiano, ¿no? Como es responsabilidad del médico o es responsabilidad de la enfermera lo que pase ahí en términos iatrogénicos. Pero acá quiero destacar que en un momento de crisis, decir eso es muy laxo, porque el prestador de servicios de salud se tiene que enfrentar a algo que no dependió de él enteramente y por tanto no es buena idea andar responsabilizando y cargando, además de la crisis, al personal de salud de algunos asuntos éticos que no provienen de mutuo propio, no son por toma de decisiones equivocadas o cosas como esas. Ya vamos a ver un poco más. Entonces, en esto de la sindemia, nos pone ante cómo poder entender también esta crisis en relación al desafío que tiene el personal de salud con asumir la responsabilidad de estar ahí en un sistema que en muchos casos tiene carencias o se ve saturado inesperadamente por todo lo que va ocurriendo en la crisis, ¿no? Entonces, una de las cosas a las que se enfrenta el personal de salud también es a la ruptura de la normalidad, ¿no? Esta ruptura de la normalidad lleva a cambios profundos, súbitos y violentos, ¿no? Muchos han tenido, entre las cosas que me han contado, tanto enfermeras como médicos, que tienen hijos, en especial hijos o viven con sus padres o abuelos, han decidido alquilar un pequeño habitación cerca a la unidad donde estén trabajando para no exponer a su familia, ¿no? Y esto ha llevado a que se rompa su normalidad más allá de el periodo que llevan en el trabajo. Uno podría entender que en una crisis en el sistema de salud, el personal de salud puede vivir la crisis en el sistema, pero regresar a su casa a una normalidad. Pero eso lleva a una disfunción masiva. No es solo al nivel del trabajo, sino que se extiende al nivel de la vida cotidiana, la ruptura de la normalidad. El querer ver a los hijos, ver a los padres, a la pareja, se vuelve imposible y entonces el individuo también lleva la crisis a los espacios donde normalmente él se recuperaba precisamente de cualquier ruptura de la normalidad dentro del espacio de salud. Entonces estos cambios son muy profundos, son súbitos y violentos y llevan a una disfunción masiva de la cotidianidad, ¿no? La cotidianidad se ve rota en este periodo de crisis y muchos se han sentido, por ejemplo, he sabido de personas que han terminado volviendo al alcoholismo, volviendo a fumar, ¿no? Impedidamente cuando ya lo habían abandonado, precisamente porque sus hijos, sus padres no están al lado de ellos y ellos entran en episodios nerviosos por estar en esa situación. Es una deriva negativa, ¿no? Con respecto a lo que las personas tienen como una perspectiva de futuro y lo que crea no es un escenario de esperanza, no es un escenario esperanzador, sino se sienten precisamente en un momento incluso anterior a algo peor, a una catástrofe. Muchos han sentido esa sensación de que no es que estén en el peor de los momentos de la crisis, sino que están en el anterior a la catástrofe. Y eso lo han sentido a lo largo de los meses, curiosamente, a pesar de que no se llega a la catástrofe,
se percibe así, es una cuestión de percepción de la crisis. Por otro lado, el tema del desafío es que cuando nosotros asumimos un desafío, nosotros asumimos que podemos, normalmente cuando estamos ante un desafío, asumimos que podemos ganar en ese desafío o asumir el desafío. Pero acá la cuestión es que este tipo de crisis llevan a la sensación de que el desafío está por encima de cualquier cosa que nosotros podamos hacer para resolverlo. Está por encima de una crisis en especial con un paciente o de un momento crítico porque hubo un accidente en la carretera y llegaron muchas personas afectadas o hubo un ataque en algún momento de algún grupo o un cártel. Cuando hay ese tipo de crisis son momentáneas. Pueden ser 1, 2, 3, 4, 5 días donde hay mucha agitación, no se duerme bien, pero esta crisis ha llevado a tensar las cosas al nivel en que la cuerda se puede romper, porque las personas han estado presionadas por tanto tiempo que esto no había nadie preparado para eso. Muchas personas han vivido la crisis de una manera muy larga, ¿no? Antes se vivía solo algunos días, ¿no? Había una situación crítica, no dormíamos en esos días porque había que resolver, trabajar horas extras, pero luego se reponía todo eso. Pero la crisis ha sido tan larga que las personas han llegado a niveles que ya les explicaré un poquito más adelante en relación con esto. Hay le llamo a ruptura epistémica, precisamente el concepto de episteme o de epistemología está asociado con conocimiento, ¿no? Y los asuntos que son de interés en relación con el conocimiento, es decir, cómo llegamos a nuestro conocimiento, qué fuente de certezas tenemos, es decir, cuáles son las virtudes epistémicas, ¿no? Cuáles son las que nos permiten tener ciertas garantías de fiabilidad sobre lo que conocemos o sobre lo que creemos que es falso también, eso se trabaja en y cómo sustentamos lo que creemos que es verdadero, ¿no? Cómo llegamos supuestamente a esa verdad y cómo sabemos cuando algo es falso. Cuando hay una ruptura epistémica es cuando nuestros protocolos, incluso individuales o colectivos, por ejemplo, una institución de salud, o los CDC, que son centros de fiabilidad epistémica, ¿no? Sobre padecimientos, empiezan a ser boicoteados, como está ocurriendo en Estados Unidos. Los CDC, hace poco hubo varios individuos de los CDC que se les pidió declaraciones en el Senado de los Estados Unidos y ellos señalaron que fueron presionados por el gobierno de Trump para no decir la verdad, para distorsionar un poco la información, y la presión fue muy dura. Ellos no sabían qué hacer y terminaron matizando muchas cosas. Esto lleva a una ruptura epistémica. ¿Por qué? Porque los órganos que nosotros considerábamos que nos dan la verdad pueden estar siendo presionados precisamente para que no lo hagan. Y entonces empezamos a desconfiar de ellos. Y eso nos pone en una incertidumbre. Entendiendo la incertidumbre como el fin de las certezas, fin de las previsiones. No sabemos cómo prever algo si no sabemos ante qué estamos. Los protocolos tanto individuales que hemos aprendido en la vida como ciudadanos o como profesionales de salud o como miembros de una institución empiezan a ser insuficientes ante el desafío de la crisis. Las autoridades epistémicas pierden su credibilidad, como los CDC y otros centros que han sido puestos en duda, en algunos casos politizados. Por ejemplo, este tema de si la vacuna de Rusia, ¿no? Sputnik, no me acuerdo qué número, es una buena vacuna si no pasó el tercer paso que se pide para investigaciones biomédicas. Y el presidente sale diciendo que la evidencia es que se lo puso a su hija. El presidente Putin dice eso, y que se lo puso a su hija la vacuna y que se sintió bien. Ese nivel de ignorancia en términos de este tema tan especializado como las vacunas y su puesta a punto, lleva a que las personas también pierdan cualquier tipo de certeza sobre las autoridades, porque las autoridades han llevado esto a un tema de politización
y una especie de política en el peor de los sentidos, ¿no? Una política de realpolitik, una praxis política muy nociva para uno crear algún tipo de confianza. Y a la aparición de información alternativa que puede ser falsa o engañosa o oportunista, ¿no? Y hablaré un poco más adelante de eso, pero es el caso de las fake news, que a razón de esta incertidumbre, ¿no? Gracias a que hay incertidumbre, falta de protocolos y las autoridades se han visto superadas y en muchos casos nos han engañado, entonces las fake news colonizan el espacio que queda ahí en esas grietas. Y termina la gente viendo noticias engañosas, oportunistas, fraudulentas ante esta ruptura epistémica. El conflicto es que crea tensiones opuestas entre diferentes actores dentro de incluso del mismo espacio de salud. Es curioso ver cómo me cuentan personas de enfermería o de medicina que entre ellos hay también personas que llegan con fake news y se pelean en los mismos espacios de salud diciendo cosas, versiones distintas a las versiones oficiales acerca de la enfermedad. Y se disputan duro, en muchos casos llegan a tratarse en duro precisamente porque polulan teorías por todos lados y las personas no tienen estándares o criterios para decidir cuál de esas es más fiable o nos da algún tipo de certeza, ¿no? Así que empiezan a romperse acuerdos básicos con, por ejemplo, los sectores de salud, ¿no? Entonces esa ruptura crea un vacío institucional muy fuerte. Escalada de la crisis y el conflicto, esto lleva a que los individuos terminen pasando cosas como las que ocurrieron acá en México, en las que los individuos se tomaron algunos centros de salud diciendo que iban a revelar que en el centro de salud estaban matando a adultos mayores, que era un tema contra los adultos mayores, y entraban incluso con sus celulares y lo llevaban a un en vivo por internet. Y pues lo que encontraban era los espacios confinados donde estaban los pacientes, y sin embargo, aún así las personas seguían creyendo que algo malo estaba ocurriendo ahí y el personal de salud tenía que enfrentar eso y en muchos casos eran golpeados o maltratados por las personas que entraban de esa manera violenta. Esta percepción del riesgo, de la amenaza, ¿no? Del aumento de la vulnerabilidad percibida, no objetiva, lleva también a que las personas empiecen a aumentar en la idea que tienen de una amenaza identificada. La amenaza está, pero aumenta en razón de la percepción que hay en relación con esta pérdida epistémica de las certezas epistémicas. Y finalmente el tema de medidas extraordinarias, ¿no? Que terminan tomándose en estos casos que llevan a que los individuos no se sientan muy cómodos con las decisiones que terminan, en las que terminan participando, como es el caso de meterse en estas cajas morales, en las que solo en filosofía y en bioética, normalmente cuando se enseña bioética o ética, se le pide a la persona trabajar en casos artificiales, digamos, para ver cómo toman y cómo argumentan en ética. Así que se les pone un caso que luego se les conoce como casos estandarizados, como el caso de los trasplantes. En ese caso uno se imaginaría qué pasaría si 5 personas necesitan un trasplante y hay una persona que está bien y esa persona, si le quitáramos ciertos órganos, ayudaría a vivir a 5 personas más. ¿Qué haríamos en ese caso? Ese tipo de situaciones prototípicas que ya tienen nombres propios son las que llevan a un análisis de la justificación moral, cómo funcionaría. Pero las personas normalmente no se enfrentan a ese tipo de casos en la realidad. Y lo peor es cuando a uno le toca enfrentarse a ese tipo de casos, cuando se encuentra con adultos mayores y otros más jóvenes y tiene que decidir a quién le dan el respirador que queda, ¿no? Se enfrentan precisamente a casos prototípicos que se dan en el análisis de la ética para la vida cotidiana y cualquiera de las decisiones que toman
sin duda los pone ante una situación que vamos a ver aquí, la he llamado angustia moral. Por otro lado, está el tema de una realidad nociva, ¿no? Percibida. Es que esto quiere decir que la realidad no es nociva en el sentido de que haya un virus por ahí, es nociva en tanto que tiene problemas o descoloca los aspectos epistémicos, es decir, todo lo que está relacionado con el conocimiento, descoloca al individuo y eso produce una insatisfacción y una sensación de desbordamiento en relación con esa realidad, ¿no? Por tanto, termina siendo un aspecto muy, digamos, tiene la persona termina siendo refractaria a la misma realidad que se encuentra y empiezan a ocurrir fenómenos que ya vamos a ver. En ese sentido, la pérdida del control produce algunos elementos que se encuentran en el NANDA. En este manual uno puede encontrar, por ejemplo, el concepto de afrontamiento ineficaz, y eso supone que los profesionales terminan ante esto, ante el afrontamiento ineficaz de la situación en la que se encuentra. ¿Qué señala el afrontamiento ineficaz? Que las personas se sienten desorientadas en términos epistémicos y en términos éticos. En este caso aparecen objetivos opacos o imposibles. Por ejemplo, cuando les dicen a la personal, tenemos que responder de la mejor manera hoy a las personas que lleguen, saben que eso no va a ocurrir porque el sistema no estaba preparado para que hubiese esa mejor manera, sino que es una forma en la que las directivas hablan y para que las personas se comprometan con el trabajo, pero saben que esta crisis sigue creciendo y sigue creciendo. En Estados Unidos creo que ya se llegaron a las 200,000 muertes y el personal de salud, algunas que salieron a los medios, señalaban que en un momento quisieron ser voluntarios, pero ante la ineficiencia del sistema en muchos aspectos terminaron abandonando los centros de salud a los que habían sido voluntarios precisamente porque habían sentido tanta desorientación en términos epistemológicos y en términos morales que el personal de salud voluntario terminó prefiriendo regresar a su casa, ¿no? Aparecen decisiones ineficaces e irrelevantes, es decir, en este caso las decisiones de los individuos están superadas por la crisis, así que termina el individuo profesional en salud considerando que esa decisión que va a tomar en ese momento es irrelevante para la crisis que está ante ellos, ¿no? Cuando nosotros vemos médicos trabajando, cuando aparecen en ciertos, digamos, en la cultura popular enfrentando una situación, normalmente sus decisiones son relevantes para resolver el problema. En este caso, la percepción de muchas personas es sentir que es irrelevante, ¿no? Por otro lado, la incapacidad para reconocer el nuevo estatus, es decir, el individuo no puede ajustarse a una adaptación a ese nuevo estatus. Y la adaptación tiene un precio, entonces es bueno acá tener en cuenta eso. Eso en relación con el desafío. En relación con la mente, encontramos que hay un decaimiento mental. Eso quiere decir que empieza a haber una vulnerabilidad personal y de la esfera cercana. Esa sensación de vulnerabilidad personal y de la esfera cercana lleva a que se sienta que hay un decaimiento en digamos, la realidad que nosotros tenemos en términos cognitivos. Alguien prendió un micrófono, por favor apaguen los micrófonos. Perfecto. Continuemos. Entonces, el cansancio crónico que afecta las habilidades cognitivas es otro de los aspectos que llevan a este decaimiento mental, ¿no? Es un aspecto que lleva a que encontremos, ¿no? Que los individuos que están viviendo esta crisis por falta de, por ejemplo, dormir, ¿no? Han llegado a tener errores en su trabajo y uno podría pensar que esta es una iatrogenia y que el personal de salud es el individuo que comete esto, termina siendo el responsable, pero ante una situación de crisis es difícil decir que una persona que le han exigido no estar muy presente, trabajando muchísimo, no tener cerca a su familia, estar en un cuartucho alejado de su familia, trabajando horas extra, te va a tener también responsabilidades morales.
Esto en los códigos de bioética, la mayoría, y en el caso mexicano también se dice que el personal de salud debe estar en condiciones idóneas, de haber dormido, haber estado para estar atento al desafío que tiene a diario. Pero en una situación de crisis no está ocurriendo eso y entonces al personal de salud, ¿cómo se le puede responsabilizar por cualquier error si se le ha presionado y no está en las condiciones que la bioética indica que debería estar para que uno pudiera decir que es responsable de algo? Es decir, si el mismo sistema lo ha presionado para que esté en esas condiciones, no podría exigirle una conducta en términos profesionales y éticos. Curiosamente, así funciona el tema de virtudes también en términos morales, ¿no? Y el tema de afectación del sueño y la alimentación están dentro de este decaimiento mental y alteraciones del comportamiento social. Muchas de estas personas han terminado recluyéndose más y sintiéndose aún más solas, ¿no? Y más apartadas de la sociedad y hasta avergonzadas de haber estudiado la carrera que estudiaron. Lo he escuchado, muchas personas dicen, yo me sentía muy orgulloso de ser médico, de ser enfermera o de trabajar en un centro de salud, pero si digo esto, las personas inmediatamente sienten miedo o se alejan o toman distancia y entonces la persona tiene que negar que está en un centro de salud trabajando porque si no pueden ser maltratados o alejados nadie de los que había entrado a estudiar medicina o enfermería pensó que en algún momento la sociedad los iba a distanciar. Esto crea en este aspecto del problema un decaimiento mental muy fuerte que lleva a que los mecanismos de anclaje, ¿no? Es decir, todos los mecanismos de anclaje que nosotros tenemos para anclarnos a la realidad y que en algunos momentos sirven para estos mecanismos son de muchos tipos, algunos mecanismos de anclaje que nos permiten cierta estabilidad mental, están asociados con personas o grupos que nos dan una especie de contención. En muchos casos se les llama los contenedores o las personas que son la contención. Pero si la persona se siente sola, se siente abandonada, se siente maltratada por la sociedad, paulatinamente va dejando de tener estos mecanismos de anclaje, ¿no? Las contenciones. Y eso puede tener efectos mentales perniciosos, ¿no? En este caso nosotros tenemos los soportes y contenciones. Estos soportes y contenciones son los que nos permiten tener una realidad mental anclada, ¿no? Y esto se ve que la ausencia de apoyo familiar y social es una de las cosas que levanta estas anclas, ¿no? Sentimientos de soledad y rechazo también, la indiferencia y la reacción de los individuos, que es la ira, de sentir que no es justo en muchos casos que se los trate así, son elementos que desanclan al individuo y pueden ponerlo en situaciones psicológicas problemáticas, ¿no? El tema de la institucionalidad, ¿no? El entorno maligno que crea paranoia, complot y el consumo de fake news, ¿no? Los individuos terminan creyendo que están en un entorno que no puede ser en el sistema de salud, pero aparte empiezan algunos a sentir una paranoia en la manera en que los individuos se comportan con ellos y que las instituciones se comportan con ellos, ¿no? En muchos casos se les ha pedido cosas extra a los individuos y se les ha presionado tanto por parte del gobierno para que no digan ciertas cosas, para que no informen ciertas cosas, que muchos se sienten vigilados, ¿no? Y sienten también este fenómeno de que hay algo que es como un complot hacia ellos mismos. Esa sensación la he visto en varias de las personas con las que he hablado. Por otro lado aparece la deserción, ¿no? Que tiene que ver con pérdida del sentido, ¿no? En el trabajo. Y esto ya lo planteaba Emily Durkheim, ¿no? Con las anomias en el mundo del trabajo. Las anomias son las que llevan a que el individuo pierda el sentido del espacio laboral en el que se encuentra. Y eso lleva a que haya una profunda desconfianza, incredulidad, sensación de engaño y desconexión entre la vida cotidiana y el trabajo. Esto lleva a que los individuos deserten en algunos casos. Algunos han desertado, algunos han aprovechado que son más mayores o que tienen alguna comorbilidad que se ha considerado sindémica,
que terminen diciendo me retiro mientras pasa esta crisis. Algunos se han retirado, ya dicen que de por vida del espacio. Ahora bien, vamos a los asuntos morales, ¿no? En términos morales, el conflicto entre la autopercepción y el sistema de valores empieza a crear una disonancia moral. En este caso, la disonancia se ve cuando el individuo siente que el espacio en el que se encuentra es un espacio que no representa en términos morales una actitud virtuosa. Los individuos ven que la institucionalidad o el espacio institucional en el que se encuentran termina teniendo un montón de aspectos que son considerados inmorales por los agentes. Entonces acá también viene un asunto de percepción moral, ¿no? No solo la percepción sobre el fenómeno en términos cognitivos o epistemológicos, sino en términos morales, las personas consideran que lo que está ocurriendo en el sistema de salud, muchas de las decisiones que se toman, muchos de los aspectos institucionales están en contravía de sus propios principios, valores, ¿no? Y eso lleva a una disonancia moral. Entonces acá este concepto no es parecido al de disonancia cognitiva, porque en el caso de disonancia cognitiva, en muchos casos los ejemplos que hay se plantean en términos de individuos o agentes individuales. Pero en el caso de la disonancia moral es cuando el individuo se encuentra en un lugar institucionalizado donde considera que lo que está haciendo la institución está en contravía de sus propios aspectos morales. Este concepto podría acercarse mucho a la idea de la obra de Walden, esta obra realizada por, olvido el autor. Bueno, ya recordaré el autor, es una obra que se hace precisamente antes de la guerra de Estados Unidos con México, de un individuo que considera que la institución norteamericana está haciendo algo inmoral en relación con lo que está pasando en México en términos de un conflicto internacional, y él decide no participar porque si lo hiciera entraría en una especie de disonancia moral con el espacio institucional. El problema acá es que las personas acá no pueden evadirse fácilmente del escenario donde consideran que se encuentra esa disonancia moral. El reconocimiento de un entorno insalvablemente inmoral lleva a que las personas terminen teniendo un parecido al trastorno que se encuentra de estrés postraumático, ¿no? Muchos individuos han presentado en relación con la situación que están viviendo un estrés postraumático, ¿no? Este tipo de síntomas que normalmente tienen individuos que van a la guerra y que se encuentran en el campo de batalla con situaciones que consideran absolutamente inmorales, insalvablemente inmorales, es decir, por donde se les vea no hay una forma de justificar lo que ocurrió, llevan a que el individuo entre en un estrés postraumático, y esto está viéndose en muchos de los individuos que han participado en el fenómeno. En términos éticos, la cuestión empieza a amenazar la propia imagen, no solo en términos cognitivos, sino en términos morales, porque la autoimagen no solo se construye como una edificación relacionada con aspectos, por ejemplo, con la carrera que tenemos, ¿no? La historia que tenemos, que podrían decir que son epistémicos, sino con aspectos éticos, ¿no? Muy parecido a lo que plantea Aristóteles sobre el carácter. Pero si nosotros terminamos haciendo cosas en las que nosotros no nos sentimos identificados moralmente, eso puede golpear nuestra autopercepción moral de quiénes somos moralmente. También en términos de incapacidad para racionalizar la moral como ética. Esto quiere decir que muchas personas que están en el sistema de salud no han estado cerca a las grandes propuestas éticas que existen. Eso quiere decir que en muchos casos carecen, digamos, de armamento argumental, ¿no? Y de conocer las grandes discusiones que hay en ética
para llevar algo que está en el nivel de la moral al nivel de las discusiones en ética, y que ante una crisis tengan cómo poder repensar, ¿no?, la experiencia que están teniendo y que nos los afecte de manera tan fuerte. En este sentido, creo que una mayor formación y discusión de cuestiones morales en el ámbito de la salud vendría bien, porque da herramientas precisamente para que no, para poder entender y tener formas de entender diversas los fenómenos como estos que son críticos, ¿no? Entonces es una forma de tener, no hay que entender, en muchos casos se entiende la ética como posturas distintas morales o posturas teóricas distintas sobre lo que nosotros entendemos como principios, valores, normatividad, pero en este caso es entender la ética como un conjunto de armas argumentales, de estructuras que nos ayudan en términos de nuestro propio carácter, que nos permiten protegernos en muchos casos de estos fenómenos, porque tenemos buenos argumentos para entender, ¿no?, para entender lo que está pasando, para racionalizarlo, ¿no? Y la carencia de eso nos pone ante moralidades que en muchos casos fácilmente se ven vulneradas por la crisis. Terminan apareciendo verbalizaciones autonegativas que llevan a un desarrollo de una percepción negativa de la propia valía en respuesta de la situación actual, muy cercano a la amenaza de la propia autoimagen, ¿no? Finalmente aparece el asunto de la angustia, ¿no? La angustia moral, donde la moralidad institucional y la moralidad individual, en muchos casos el individuo siente que por estar en la institución que está cometiendo ciertos errores y ciertas decisiones que consideran inmorales, uno es cómplice y por tanto aparece la vergüenza. Esto todo, como se los estoy diciendo, es un tema de autopercepción, de percepción del fenómeno, ¿no? No de cómo lo podemos entender en términos objetivos, sino cómo lo entendemos como asunto de percepción. Y el tema de que uno se siente responsable por todo lo que está ocurriendo en términos colectivos en un sistema particular. Entonces, el trastorno de estrés postraumático termina siendo esto que está asociado, digamos, los síntomas que he visto de algunas personas con esta situación de angustia moral, se parecen mucho a los del trastorno de estrés postraumático, y creo que si nosotros distinguimos esta disonancia moral de otras disonancias y entendemos también la ruptura epistémica, podemos tomar medidas en relación con el fenómeno que estamos analizando, que es estas crisis, y cómo nosotros podemos reaccionar ante las pandemias o crisis de este estilo. Es decir, la idea de cómo se vive una crisis es precisamente que se cree una memoria institucional y social de la crisis. Pero eso no solo significa contar los hechos y saber qué ocurre en términos de hechos, sino entenderlo en términos de problemas muy específicos que ameritan un trabajo constante para que cuando lleguen estos desbordamientos, como ocurren en las crisis, podamos tener ya en el personal de salud personas que son capaces de entender mejor estos contextos y tengan un armamento tanto epistemológico como ético para asumir estos desafíos y asumirlos así se alarguen en el tiempo, ¿no? Y sean tan desgastantes. Sin duda, considero que cualquier tipo de trabajo puede quedarse corto ante crisis del estilo como la que estamos viviendo, porque desgasta físicamente al individuo, y a pesar de que el individuo tenga herramientas intelectuales para enfrentar el fenómeno, físicamente hay un desgaste tan fuerte que termina también teniendo un decaimiento mental, como se lo señalé, y esto puede llevar a que el individuo finalmente también quede derrotado en otros aspectos como el moral. Pero sin duda es algo que hay que pensar cómo poderlo sortear para otras crisis, para otros fenómenos, y poder, ¿no?, manejar de una manera prudente este tipo de fenómenos. Esta es la presentación que les tengo, ¿no? Es una presentación que se mueve hacia los aspectos morales de un fenómeno que normalmente ha sido descrito
o en términos políticos o socioeconómicos, ¿no? O en términos científicos de meramente la teoría que hay en la epidemiología sobre modelamiento de este tipo de fenómenos, pero quería destacar uno de los aspectos que más está angustiando a los trabajadores en el sistema de salud, que es esta disonancia moral que aparece en esta pandemia del siglo XXI. Muchísimas gracias. Uy, Dios mío, ya se acabó. Maestro doctor Giovanni, muchísimas gracias por esta ponencia tan excelente que nos has presentado. Tienes aquí reconocimientos, saludos desde Colombia, del COBIEM también, del diplomado que ha sido maestro de algunas personas. Y tenemos una pregunta que si nos podrías aclarar el término epistémico. Bueno, es un concepto, bueno, la epistemología o lo epistémico, como se los señalaba antes, está asociado con conocimiento. Todos los asuntos de interés que pueden estar alrededor del conocimiento. Por ejemplo, en epistemología nosotros trabajamos cómo conocemos, cuáles son las fuentes del conocimiento. Entonces, en ese sentido, algunos autores señalan que las fuentes más importantes de conocimiento son internalistas, ¿no? Son nuestras propias percepciones, ¿no? Reflexiones, aparato lingüístico para poder distinguir elementos. Algunos creen que la mayor fuente de certeza epistémica son las instituciones, son grupos que nosotros consideramos fiables, son maestros, son personas que nosotros le hemos dado virtudes epistémicas por su forma de trabajar la información. Entonces la epistemología está asociada con muchos problemas asociados con qué conocemos, cómo justificamos el conocimiento, ¿no? El tema de la justificación es uno de los grandes temas de la filosofía y que en bioética, que es cuando nosotros llevamos estos temas al sector salud, aparece como uno de los ejercicios que hacemos con los estudiantes. ¿Cómo justifican decisiones morales? Eso está dentro de la epistemología también. La forma de la argumentación sobre las certezas morales que nosotros tenemos en el caso, o certezas científicas epistemológicas, ¿no? Entonces, el tema de cómo se justifica algo moral y cómo se justifica algo epistemológico es uno de los temas de distinción que también le interesan a la filosofía. Entonces, la epistemología es todo este campo que trabaja el conocimiento. Sí, muchas gracias. Bueno, como comentario, pues al no tener esta certeza epistemológica, o sea, del conocer la enfermedad, sus consecuencias, tratamientos, pues es lo que nos ha llevado en general la sociedad a una angustia moral que, bueno, bien lo comparaste con el estrés postraumático. A mí me gustaría solo si nos pueden mencionar un poco la diferencia que hay entre moral y ética, que se mencionó en la plática, puesto que en muchas ocasiones los manejamos como términos indistintos. Sin embargo, aquí creo que mencionaste algo muy importante, que tenemos que tener esas bases éticas de algo que sea universal, que sea para toda la gente y que nos haga tener un afianzamiento tanto de los valores morales como de creencias y como de una certidumbre de qué está pasando. Entonces, no sé si me pudieras hacer esa aclaración entre ética y moral. Acá tenemos que tener en cuenta que esos conceptos son muy antiguos y muchos autores y escuelas de conocimiento, filosóficas y luego de otros campos, han usado esos conceptos y los han explicado de diversas maneras, ¿no? Entonces, podemos encontrar en Aristóteles una aproximación, en el mismo Platón, en los aristotélicos, ¿no? Los cirenaicos, los epicúreos, todos ellos tenían formas de aproximarse a este tema de la ética, de la moralidad, y así los medievales árabes, medievales europeos, luego todos fueron teniendo formas de usarlo que en algunos casos los mezclaban o en algunos casos creaban distinciones. Para esta discusión les propongo lo siguiente, ¿no? Entonces, lo que les voy a dar es una distinción arbitraria, ¿no? Porque hay mucho en la historia de la filosofía sobre ello, pero les quiero proponer lo siguiente: que entendamos moralidad en términos muy antropológicos, es decir,
como cuando un antropólogo se acerca a una comunidad y encuentra usos y costumbres, y entre esos usos y costumbres, castigos, ¿no? Preceptos, como cuando Levi Strauss entraba a una comunidad y le decían, acá está prohibido el incesto, ¿no? Y quien lo cometa tiene este castigo. Y está en la mitología del lugar, ¿no? Donde alguien que cometió incesto en el mito es castigado, le pasa algo muy malo, ¿no? Como mitos como el de Edipo, cosas como esas. Entonces, la moral la entiendo acá en términos antropológicos como la forma en que las sociedades se regulan, se cohesionan, crean castigos, crean premios, ¿no? Para lo que se considera también virtuoso en términos morales. Eso lo vería así, la moral en términos antropológicos, aquello que es el origen de la normatividad en un espacio determinado de un conjunto de personas que se identifican en términos de esas prácticas. Y ética lo considero en términos filosóficos. Y por supuesto filosófico no en un sentido de los filósofos por allá en su atalaya, sino en términos de las discusiones que aparecen en bioética para el personal de salud, en términos que aparecen en bioética también para, por ejemplo, investigaciones con plantas y animales. Es decir, no algo por allá restringido, sino una discusión que pone sobre la mesa el tema de la normatividad, el tema de lo que es virtuoso y lo que es vicioso, pero ya no en términos tradicionales, no en términos de usando el argumento de lo que es natural para una comunidad, sino en términos de argumentación soportada incluso sobre grandes teorías sobre o la conducta humana o lo que es virtuoso para una sociedad o lo que consideramos un fin último del desarrollo humano o una visión humanista. Es decir, la ética ya tiene aparatos teóricos mucho más sofisticados. En cambio, la moralidad muchas veces no tiene justificación, más allá de que se ha hecho por muchos años de la misma manera en el mismo lugar. Si nosotros le preguntamos a un individuo por qué está haciendo eso, muchas veces contesta porque así lo hizo mi padre, porque así lo hizo mi abuelo y porque me castigaban si no lo hacía así. Pero eso no es para la filosofía, eso no es un argumento o una justificación. Es una explicación, pero no una justificación. La ética tiene justificaciones y en muchos casos estas justificaciones se han vuelto tan sofisticadas que tienen muchas teorías bastante densas e interesantes. Conocer esas teorías y la discusión entre esas teorías nos puede poner ante la posibilidad de tener un tipo de armamento argumental para asumir crisis. Ok. Ay, muchas gracias. Hay otra pregunta. ¿Podría extenderse un poco en torno a las relaciones entre disonancia moral y angustia moral? Bueno, el tema de la disonancia moral está asociado al hecho de que los individuos tienen creencias, ¿no? Sobre los principios que regulan su vida, ¿no? Algunos más claras que otros, pero algunos tienen claro ciertas relaciones sobre la praxis en su quehacer laboral, asociada a, por ejemplo, si tienen claro la deontología de su campo de trabajo, por ejemplo, la deontología en ética, en enfermería, en medicina, ¿no? En trabajo social. La deontología es todo este universo de normas o normatividades que muestran que una persona es profesional a la hora de desarrollar ciertas actividades, su profesionalismo. Entonces, para algunos que lo tienen más internalizado, la disonancia moral ocurre cuando es imposible actuar según esa deontología, según esos principios, normas, restricciones, ¿no? Responsabilidades que están en el ámbito de trabajo y crea una especie de disonancia. Le han enseñado a que siga eso, pero la misma institución lo obliga a tomar decisiones que considera inmorales. Entonces eso crea la disonancia moral. Con respecto a la angustia moral ya sería el efecto, ¿no? Los síntomas que tendría esa disonancia. Gracias por esta aclaración. Hay fijado que estamos en el ambiente de la pandemia y de que se presenta en el personal de salud esta situación a veces
con esa disonancia moral y esa angustia moral, pues nos ha ayudado muchísimo. No sé, doctor Viguera, si tenga algún comentario, y si no, pues también muchas gracias por todo. Y buenas noches para todos. Gracias. Pues no me resta más que unirme a la felicitación. Creo que ha sido una ponencia muy clara, muy excelente, y que de alguna manera nos va a ayudar a comprender mejor este fenómeno de la pandemia, no solo desde el punto de vista biológico, social, económico, sino lo que está afectando a nuestro propio ser, a nuestra propia mente, ¿no? Y creo que esto podría también dar como respuesta a muchas inquietudes que sobre todo en el chat de la academia hemos escuchado, como desesperación, como impotencia, como que no se está haciendo nada. Yo creo que con esta plática, y este fue el objetivo de esta plática, aclarar todo este tipo de situaciones que nos están distorsionando completamente nuestra vida común, y que si no sabemos anclarla, como dice bien Giovanni, pues entonces vamos a ir hacia una situación bastante más grave y vamos a entrar en crisis, en angustia, y un conflicto tremendo. Y creo que es el momento de poder hacer, como dice él, una reflexión, una racionalización de todo lo que está aconteciendo con esta pandemia, y no solamente limitarse al aspecto social, económico o de salud. Muy amable, Giovanni, y bueno, a nombre de la Academia Mexiquense de Medicina, yo tengo un reconocimiento virtual, aquí está, que te lo vamos a hacer llegar a través de tus redes sociales. Dice reconocimiento al maestro en filosofía Giovanni Algarra García, expositor de la sesión ordinaria de la Academia Mexiquense de Medicina, con el tema crisis y disonancia moral en los tiempos de la pandemia del siglo XXI. Muy amable, Giovanni, nuevamente. Muchas gracias. Por tu participación, tu desvelo, porque dices que todo lo haces en la mañana y está en la noche. Sabemos que viajaste de Guadalajara para acá, para estar con nosotros, y nuevamente nuestro agradecimiento para contar contigo. Muchas gracias a todos por su asistencia, al Consejo Directivo por su apoyo para poder llevar a cabo estas sesiones, en especial a Víctor Gutiérrez, que es nuestro técnico en operación de la videoconferencia. Un agradecimiento a todos por su asistencia y nos veremos aquí el mes que entra. Muy amable y hasta luego. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Buenas noches a todos. Buenas noches, gracias. Gracias.